Bueno, muy bien. Muy buenas tardes a todos. Como Co- siempre les digo, es un gran placer para mí darles la bienvenida a estos encuentros de la ciudad de las emociones. Este encuentro que pretendo sea un espacio de crecimiento y exploración personal. Y hoy seguiremos avanzando en este proceso, en este taller proceso, en este recorrido hacia el entendimiento de nuestra propia naturaleza. Y como siempre les recuerdo que el impacto de este viaje depende en gran medida de su nivel de compromiso con las dinámicas y los ejercicios, que ahora les voy a empezar a llamar ceremonias, que iremos proponiendo. Así que nos reencontramos nuevamente hoy. Gracias a todos por estar, para sumergirnos en la compleja y apasionante geografía de nuestras emociones. Esas guías invisibles que influyen en cada aspecto de nuestra vida. Las emociones, como muchas veces hemos dicho, son la sal de la vida. Sin emociones, casi que la vida sería algo como un mero transcurrir. Y las emociones son las que nos dan la oportunidad y la posibilidad del cambio, de la transformación y sobre todo de la ampliación de la conciencia. En este taller, como ya les he dicho, recorremos juntos la vibrante ciudad de nuestras emociones. Cada uno tiene su propia ciudad. Todos cuando nacemos, ya lo hemos dicho muchas veces, llegamos a una ciudad que ya existe y nos tenemos que ir adaptando a esa ciudad, por más que nuestra vibración natural no coincida con la vibración de la ciudad en la que nacemos, pero tenemos que ir adaptándonos y vamos de pronto incorporando en esta avenida de los constituyentes todos los elementos que van a ir formando lo que nosotros vamos a terminar entendiendo como nuestra propia ciudad y nuestra propia avenida de los constituyentes. La ciudad de las emociones es un mapa de nuestra personalidad y esta puede representarse como una vasta ciudad interior, un entramado dinámico de funciones, avenidas, puentes, pasajes y túneles que se modifican conforme vamos cambiando las estaciones de la vida. No se trata de una construcción rígida ni estática, sino de una metrópoli psíquica en constante renovación. Fíjense que muchas personas no alcanzan a procesar que la ciudad de las emociones, la ciudad en la que nosotros vivimos de pronto en la infancia, se va a transformar. Se va a transformar en otra ciudad. Puede que hasta querramos volver a la ciudad de nuestra infancia, pero no es posible ya. Ya nuestra ciudad se ha transformado, por eso es que la ciudad es dinámica y permanentemente está cambiando. Y en este núcleo, nuestro psiquismo actúa de manera automática y hay un conjunto de callejones, túneles y rutas que se activan sin que nosotros siquiera lo sepamos, guiando nuestros recorridos desde un subsuelo emocional, podríamos decir,
y los barrios del hábito. Muchos habitantes de esta ciudad, que son nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sistemas de valores, nuestras creencias, nuestras vivencias, operan mecánicamente repitiendo trayectos que quizás no fueron útiles en otra época, pero hoy ya son ineficaces o insuficientes. Y cada persona, desde luego, habita una versión única de esta ciudad. Algunas tendrán grandes plazas de reflexión, otras tendrán pasadizos estrechos que conectan valores con conductas impulsivas. Existen también barrios antiguos, creencias heredadas, rituales familiares que conviven con y en nuestras edificaciones. Y todo este paisaje interno determina cómo afrontaremos las distintas vicisitudes de la vida, cómo afrontaremos las tormentas, las celebraciones y los diversos desafíos del mundo exterior. Y la clave no está en controlar la ciudad, sino aprender a recorrerla con conciencia. Saber cuándo estamos en el barrio de la reacción automática, cuándo necesitamos ir a la terminal de las decisiones o cuándo conviene entrar en el archivo de la historia emocional para resignificar los mapas que estamos usando. Todo esto es un proceso que hacemos cada uno de nosotros, más conscientes o menos conscientes, pero lo vamos haciendo. En las calles más transitadas de nuestra ciudad, muchas de nuestras respuestas brotan como reflejos automáticos. Acciones que emergen desde estaciones inconscientes, sin pasar por las salas del deliberar. Son como trenes que parten desde andenes invisibles, impulsados por memorias, hábitos y antiguas creencias que rara vez cuestionamos. Y rara vez las cuestionamos porque casi que conforman nuestra manera natural y espontánea de ser. Estamos tan habituados a ellas que pensamos que la realidad y la vida es exactamente así. Por eso no las cuestionamos. Sin embargo, el verdadero desafío consiste en que el habitante de esta ciudad despierte, que comience a recorrerla con ojos nuevos, activando una conciencia lúcida que le permita reconocer en qué barrio vive cada reacción y qué creencias se esconden en sus sótanos. Esta tarea, desde luego, que no es sencilla, es un desafío muy grande. Requiere descender a los niveles más profundos de nosotros mismos, a los archivos emocionales, archivos que se construyeron pero que nunca construimos nosotros, archivos que tenemos que ir a ingresar para poder darle palabra a aspectos nuestros que nunca se han nombrado, que nunca se han dicho. A esos archivos emocionales, a esas cuevas simbólicas donde se guarda nuestra historia personal. Y también poder mirar las fachadas que el mundo exterior ha construido sobre nosotros. Y desde allí es posible comenzar a resignificar recorridos, a elegir nuevas avenidas y crear puentes entre experiencias e intención. Cultivar esta conciencia transforma al habitante reactivo
en arquitecto de su propio recorrido. Es el arquitecto de su propia ciudad interna. Ya no se trata solo de vivir la ciudad, sino de habitarla con autenticidad, sintiendo, comprendiendo y actuando desde un lugar de integridad profunda. Y en este contexto, los encuentros de la ciudad de las emociones ofrecen un espacio para reconocer, para recorrer este mapa interno con mayor claridad y profundidad dentro de lo posible, porque tiene muchos aspectos que hay que aprender a considerar. Aquí entonces exploraremos de manera más o menos estructurada las dinámicas emocionales que nos acompañan, identificamos los patrones que nos condicionan y vamos a ir descubriendo herramientas prácticas para gestionar nuestras emociones de forma más consciente, saludable y constructiva. Y a través de metáforas como semáforos invisibles, rotondas y puentes, aprendemos a navegar con mayor autonomía y confianza por este complejo entramado emocional que define nuestras experiencias y nuestras relaciones. Estos encuentros buscan no solo el autoconocimiento, sino también la transformación, permitiéndonos diseñar con intención la manera en que enfrentamos nuestra realidad, tanto interior como exterior, y que ambos espacios, el interior y el exterior, tengan coincidencia vibracional. Todos debemos saber que en lo profundo de nosotros somos una vibración. Somos una vibración. Muy bien. Hasta acá lo vemos esto como una introducción que yo voy considerando como necesaria por ahí para no olvidarnos de lo que estamos haciendo. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta con respecto a esto. Si no, continuamos. Bueno, evidentemente no hay ni comentarios, ni preguntas, ni nada. Continuamos. Vamos a hacer un breve repaso del encuentro anterior, en donde hablamos de la resistencia, la transformación y la integración. Tres momentos que consideramos clave dentro del proceso emocional. Todos transitamos por acá, sepamos o no sepamos, tengamos conciencia o no tengamos conciencia, transitamos por ahí. Pero vamos como sin darnos cuenta por ahí. En algunos aspectos puede que tengamos algunos chispazos de darnos cuenta, ¿no? Y en ese encuentro profundizamos estos tres momentos fundamentales del proceso emocional: la resistencia, la transformación y la integración. Y cada uno de ellos representa un umbral simbólico que nos invita a atravesar, comprender y resignificar lo vivido. Dijimos que la resistencia es el instante en que lo nuevo desafía a lo conocido. La resistencia aparece cuando el cambio está cerca. No es un fracaso, sino una señal vibracional de que algo interno se está moviendo. Entonces surgen tensiones, miedos, lealtades emocionales, inseguridades y creencias limitantes que intentan preservarnos en lo antiguo. Y el psiquismo se aferra a lo familiar, a lo conocido, incluso aunque ya no sirva y no sea funcional. A eso es lo que llamamos resistencias. Resistencias a enfrentar y a meternos en lo nuevo.
Nosotros también pusimos el ejemplo del caso de Lucía y exploramos cómo la culpa se manifiesta como resistencia. Y ella se pregunta si soltar esa emoción cambiará su vínculo con su hermana. Vimos ahí un ejercicio de reconocer, integrar y comprender, que es el ejercicio que hablábamos hoy antes de empezar la grabación, y compartimos una práctica simbólica acá para atravesar la resistencia sin lucha, abriendo camino a una visión más amplia de sí mismo. Entonces, la resistencia era uno de los puntos y la transformación es el cruce ya ahora del puente. Y ahora estoy cruzando, estoy abandonando lo que antes era para permitirme lo nuevo. Por eso estoy atravesando el puente. La transformación, dijimos, ocurre cuando la emoción que se presenta deja de ser un obstáculo y se convierte en una aliada. Es el momento en que lo vivido se resignifica, la identidad se flexibiliza y el vínculo con el otro se abre a nuevas posibilidades. Dejo de estar como estaba y comienzo a crear un nuevo espacio, una nueva dimensión en la relación, en este caso que hablamos de Lucía. Lucía comienza a ver la culpa no como una carga, sino como un mensaje. Comprende que no necesita reparar todo de inmediato, sino evolucionar en su relación con su hermana. Su percepción cambia y con ella va a cambiar su forma de vincularse. Y la emoción, en este caso, se transforma en un aprendizaje. Luego viene el momento de la integración. Y la integración marca el cierre del proceso emocional. No se trata de eliminar la emoción, estamos hablando de integración, sino de sembrarla en la identidad como una raíz de sabiduría. Lo vivido deja de ser carga y se convierte en un sustento emocional. La emoción, en este caso ya integrada, ya no domina ni limita, sino que acompaña, orienta y fortalece. Lucía, que atravesó la culpa, ahora la reconoce como una aliada silenciosa que potencia su madurez y sobre todo su autenticidad. El vínculo con su hermana evoluciona ya no desde el perdón urgente, sino que se encamina hacia el entendimiento sereno, hacia la comprensión. Luego vamos a hablar de la diferencia entre perdón y comprensión. Igualmente no ha vencido la emoción, la ha comprendido y la ha transformado en aprendizaje. Su mapa, su mapa emocional, ahora es parte de su construcción personal. Como reflexión final, podemos decir que integrar es habitarse con conciencia. Es comprender que lo sentido no es un peso del pasado, sino una fuente de crecimiento presente. El proceso no termina, queda como recurso interno para cada nueva travesía emocional. Esto fue lo que hablamos en nuestro encuentro anterior. Espero que recuerden, palabras más, palabras menos. Esta es una apretadísima síntesis de lo que hablamos. ¿Quedó alguna duda o algún comentario con respecto a todo esto? No, ha quedado todo claro. Muy bien. En este encuentro vamos a explorar los tres últimos momentos del proceso.
el número 10, el 11 y el 12. El paso número 10 se llama proyección. Proyección. La proyección ocurre cuando la transformación emocional no se queda aislada en la experiencia inicial, sino que se va a extender hacia otros ámbitos de la vida. Esto mismo que yo he resuelto en este caso de Lucía con su hermana, eso mismo se va a empezar a expandir hacia otras áreas de la vida. Por eso es que se llama proyección. Una vez que una persona ha integrado el cambio, este comienza a reflejarse en sus pensamientos, en sus decisiones y desde luego en sus relaciones. La transformación emocional no es un evento puntual, sino un proceso que se va a seguir manifestando, porque hay una dinámica. No quedan las cosas estáticas ahí, sino que hay una dinámica que sigue en un proceso de expansión. No se olviden que el universo solo conoce expansión. Entonces, esto nuevo va a ir expandiéndose hacia otras áreas de la vida de uno. Todas las áreas de la vida de uno se van a ir viendo afectadas por esto. Por supuesto, afectadas positivamente. A menos que uno no haya logrado la integración y haya logrado más desintegración o haya hecho un retroceso, eso también va a repercutir en que van a retroceder otros aspectos de la vida. Por eso es que no da lo mismo decidir una cosa que la otra. Más allá de que a veces decidimos cosas que no son del todo favorables para nosotros porque no alcanzamos a comprender la magnitud de esto. No tenemos los mapas adecuados para hacer los recorridos. Y la proyección, imaginemos, ¿no?, que se ha hecho correctamente, permite conectar el aprendizaje emocional con otras emociones previas. Y eso va a generar una continuidad emocional, generando reconexiones con otros aspectos. O sea, la ampliación me va a permitir conectarme con otras cosas. Entonces van a haber reconexiones con otros aspectos o áreas de mi vida. Y esto me va a permitir evitar repetir patrones automáticos del pasado. Y por otro lado, me va a permitir construir relaciones y decisiones desde una perspectiva más renovada. Ya no soy el que era. Ahora empiezo a construir relaciones desde otro lugar. Puedo poner límites, puedo decir que no, sin sentir culpa, por ejemplo. Si una persona no reconoce la proyección, puede mantener su transformación en un nivel superficial, sin aplicar realmente lo aprendido. Pero cuando la proyección ocurre con conciencia, la nueva identidad se afianza y se convierte en un recurso interno muy, muy sólido. Por el ejemplo de Lucía y la culpa, Lucía empieza a notar que su proceso con la culpa ha modificado la forma en que se relaciona. A partir de ahora se expresa con mayor claridad y mayor autenticidad en sus vínculos. Puede también descartar los vínculos que le parecen superfluos o que le parecen que no le sirven. Y no va a sentir culpa por descartar ciertos vínculos. La proyección también trae cortes.
Hay aspectos que se terminan, pero dan lugar y nacimiento a nuevos aspectos, a nuevas vivencias y por supuesto a una mayor intimidad consigo mismo. La intimidad consigo mismo es una cosa muy importante en la esfera de la relación consigo mismo o en la rotonda de la relación consigo mismo. Y desde luego comienza a tener mayor confianza en sus decisiones emocionales. Ya no duda, sabe que esto es así. Y tiene fundamentos. No es un impulso que le surge, corto acá, corto allá, como ocurre cuando uno está presa de mecanismos automáticos. Acá se tiene plena conciencia y se tienen los argumentos y los fundamentos de por qué esto es así. Y aprende a no cargar con responsabilidades que no le corresponden. Deja de ser la mula de carga en donde todos recurrían a ponerle sus paquetes para que las lleven. Deja de ser la gran ayudadora, sin sentir culpa, porque puede diferenciar lo que es tener que ayudar a otro, porque si no lo ayudo siento culpa, a que sea una libre elección ayudar a otro. Por eso tampoco se tiene que pensar, como le ocurre a algunas personas, que llegado ese instante son egoístas, piensan solo en sí mismos. No piensan solo en sí mismos, piensan en sí mismos y piensan en el otro. Y pueden diferenciar hasta dónde le corresponde, hasta dónde no, y pueden ver si eligen hacer cierta cosa o eligen no hacerla. Este es un punto bien importante, porque cuando uno ha sido chico, por ejemplo, le han dicho, qué inteligente que eres tú, eres el más inteligente de todos, ¿no? Y te van diciendo que eres el más inteligente, que eres inteligentísimo. Y después te dicen, mira, vos que sos tan inteligente, ¿por qué no te ocupás un poquito de esto? Vos que sos el inteligente de la familia, ¿por qué no haces aquello otro? Uy, qué inteligente. Podés hacer esto de aquí, de allá. Entonces el inteligente se vistió de inteligente, tomó la identidad de inteligente y se empieza a hacer cargo de todo, menos de sí mismo. Este es simplemente un ejemplo de cómo uno puede ir tomando ciertos elementos que le dijeron aparentemente muy positivos, pero que la persona termina repitiendo ese modelo a lo largo de su vida porque es el inteligente y no puede dejar de ser el inteligente y el que puede, porque si no puede es un tonto, deja de ser el inteligente. Entonces, la identidad de esa persona está teñida por ser inteligente. Hay algunos otros que dicen, yo prefiero ser el tonto del pueblo, porque al tonto del pueblo nadie le exige nada. Nadie le pide nada porque es el tonto del pueblo. Al inteligente le piden todas las cosas. Al tonto no, lo mandan para pavadas, porque es el tonto del pueblo. Entonces, cuando nosotros comenzamos a adquirir una nueva identidad, nos encontramos con estas dificultades. Por eso es que ahí es donde tenemos que poder asumir la nueva identidad. Una identidad que pone límites, que dice que no, una identidad que se desidentifica de ciertos mandatos que ha recibido y todo lo que venimos hablando. Entonces, la proyección es esto, es cómo después de esta integración se va a proyectar
lo nuevo en nuevas áreas de su vida, en otros aspectos. El, Cuando ya terminemos con esto, voy a darles unas prácticas para que cada uno empiece a descubrir su propio eje en las distintas áreas de su vida, en las distintas rotondas. Todos tenemos un eje, todos giramos en ejes distintos y yo puedo elegir en qué eje quiero girar en mi vida. Así como los planetas giran alrededor del Sol, nosotros podemos elegir un eje y girar alrededor de ese eje, y no de un eje que nos dio otro, sino elegir nuestro propio eje. Y acá es donde tenemos la posibilidad en la proyección de empezar a elegir nuestro eje. ¿Cuál quiero que sea el eje de mi vida? Que tiene que ver con dónde hoy estoy y hacia dónde quiero ir y cómo quiero construir mi ciudad de las emociones. Entonces hasta acá llegamos con el punto 10. El punto 11, acá es donde la emoción se convierte en sabiduría emocional. Y este punto se le llama trascendencia. Acá es donde empezamos a hablar de la trascendencia. Acá estamos empezando a hablar de emociones trascendentes. Ya abandonamos el universo de las emociones complejas y empezamos a abrir el universo de las emociones trascendentes. Y la trascendencia ocurre cuando la emoción deja de ser solo una experiencia interna y se convierte en un recurso de crecimiento y expansión. Estos puntos son complejos. Tienen que darle tiempo para poder asimilar lo que vamos a hablar. Aquí la persona ya no solo procesa la emoción, sino que la incorpora en su manera de comprender la vida. La vida se empieza a comprender desde este eje. La emoción deja de ser entonces un evento aislado y se transforma en algo más grande. Hay una enseñanza profunda que influye en su evolución emocional y en su relación con el mundo y consigo mismo. Ya tiene un eje sobre el cual gira su vida. Encontró como un sentido propio. Puede, por supuesto, reconocer el sentido de los demás, pero él no se adhiere al sentido de ningún otro, se adhiere a su propio sentido. Por eso es que es trascendente. La trascendencia se va a manifestar en tres niveles. Primero, la reconexión. La emoción se vincula con otras experiencias previas, continuando o creando una continuidad emocional. Es una continuidad emocional de otras emociones que han existido previas, por eso es una emoción ya trascendente. Tiene una síntesis en sí mismo. Él es una síntesis. Y acá se comprende el significado más profundo de la emoción y su impacto en la historia personal, porque se va a producir una resignificación de todo lo vivido. Todo lo vivido se resignifica como si fuera un torbellino que alrededor de ese torbellino hay un nuevo eje que resignifica todo. Todo cobra un sentido nuevo. Desde luego que la emoción deja de ser un obstáculo y se convierte en una fuente de crecimiento
y sabiduría emocional. Podríamos decir que la persona vive en un estado de ánimo que permanentemente le permite aprender todo lo que le rodea. No hay ninguna experiencia que le pase desapercibida. Todo comienza a comprender que todo lo que ocurre tiene un significado y tiene un significado para él. Nada le empieza a pasar desapercibido. Y este paso permite que el aprendizaje deje una huella duradera, asegurando que la transformación emocional no se pierda en el tiempo, sino que se convierta en una parte esencial de su identidad renovada. Se pasa del conocimiento a la sabiduría. Es un momento muy importante. En el caso de Lucía y la culpa, Lucía no solo integró la culpa, sino que ahora ha trascendido la emoción. Ahora sabe que cada experiencia emocional es parte de un proceso mayor. Su transformación con la culpa la lleva a reflexionar sobre otras emociones que antes no había conectado. Comienza a notar patrones en su forma de vincularse y comprender que su historia emocional es una red interconectada de aprendizajes. La culpa, antes percibida como una carga, ahora se ha convertido en una fuente de crecimiento. Ya no siente que debe evitarla o eliminarla, sino que la recorre como un elemento clave dentro de su evolución. Lucía acá ha cruzado el puente y desde luego su emoción ya no la domina y ahora es parte de toda esa experiencia vivida con esa emoción, de su propia sabiduría emocional. Estamos hablando de sabiduría emocional, no estamos hablando de un conocimiento intelectual. Y esta sabiduría emocional se convierte en una guía compartida. Por eso es que ahí llega uno al paso 12, que es el paso del servicio. El servicio es el momento en que la transformación interna se empieza a expresar hacia afuera, no como una obligación, sino como una consecuencia natural del viaje vivido. Cuando se llega a ese nivel de desarrollo, uno lo quiere compartir, se podría decir. Y ese compartir es una especie de servicio. Es como el árbol que dio su fruto. Ya dio el fruto. ¿Y ahora qué ocurre? Vienen otros a alimentarse de él. Y ese es el servicio. Es ese dar sin esperar nada a cambio. Dar por dar. Pero no es tampoco un dar alocado. Y tampoco es lo que cada uno puede entender porque le den. No se olviden que ese dar viene de una sabiduría. Entonces el servicio es el momento en que la transformación interna se expresa hacia afuera, no como una obligación, sino como una consecuencia natural del viaje que ha transitado.
La emoción que fue enfrentada, habitada y trascendida, ahora se convierte en un puente. Ya no es solo parte de una identidad renovada, sino también una herramienta de resonancia para con otros. Aquí el cuerpo emocional se convierte en un territorio fértil. Las cicatrices que puede tener son rutas que otros pueden recorrer. No se trata de dar respuestas, sino de ofrecer presencia. Presencia, escucha, inspiración o incluso silencio. El servicio cierra el ciclo biológico del proceso emocional, porque todo lo integrado busca expresión viva. Ya no puede llegar a ser necesario bajo ciertas circunstancias. Digamos que puede llegar a serle necesario a quien llegó ahí bajo ciertas circunstancias dar expresión viva a su nivel de desarrollo. Podríamos quizás decir que hasta puede llegar a necesitar hacerlo. Y esto se va a manifestar en tres niveles distintos. En primero, la disponibilidad, que es una apertura genuina a acompañar sin proyectar. Hay personas que dicen, yo cuando pasé por ese proceso, y ahí le proyectan lo propio. Dejan de ver al otro para verse y hablar de sí mismos. La disponibilidad es una apertura genuina de acompañar sin proyectar lo propio. El segundo elemento en el que se manifiesta es en el contagio, porque la coherencia interna activa neuronas espejo en otros. El bienestar se empieza a transmitir sin palabras. Uno se acerca a esas personas y es como si el solo hecho de estar cerca a uno se le aclararan las cosas. Cuando sintonizo con el otro, cuando empatizo, activa en los demás aspectos que le son desconocidos. A veces no solo para el otro, sino también a veces para sí mismo. O sea, uno inaugura áreas desconocidas, tanto para uno como para el otro, porque hay una apertura, hay un contagio. Y desde luego, hay también una siembra. Lo que se transformó deja huella en vínculos, en actos, en comunidades, en nuevas generaciones, no porque quiera, sino porque su presencia deja huella, como un perfume, deja el aroma en el lugar. Y en este punto no se trata de subir a un púlpito o adoctrinar. La siembra no busca seguidores, es casi silenciosa. Ya su sola presencia produce cambios. Tiene una presencia total. Esto en los niveles donde ya uno ha desarrollado mucho, ¿no? Pero puede que uno haya ido haciendo pequeños cambios antes de llegar a ese gran cambio. Y este paso vincula la identidad, el sentido y la trascendencia. El yo transformado no busca validación, no necesita la validación de nadie, no necesita ningún espejo donde mirarse, lo es por sí mismo.
se reconoce parte de una red mayor, de una transformación colectiva. Es parte de la red. No se considera a sí mismo nadie en especial. Sí es muy consciente. Yendo al ejemplo de Lucía, que había integrado y trascendido la culpa, comienza a notar que otras personas se acercan a ella en busca de consejo. Pero no porque ella predique, sino porque su manera de escuchar, su calma y su capacidad de nombrar lo no dicho crean un espacio diferente. Un día acompaña a una amiga que atraviesa una pérdida y se da cuenta que no necesita tener respuestas, solo estar. Su dolor transformado es ahora una compasión silenciosa. Lucía ya no camina sola en la ciudad, ahora extiende mapas, señala caminos o simplemente se sienta junto a otros en sus propias rotondas y eso también la sostiene. Por eso es que cuando un ser ilumina su vida, ilumina el mundo. Cuando un ser transforma su vida, colabora en la transformación del mundo. Entonces, estos son los tres últimos pasos. La proyección, la trascendencia y el servicio. Y esto me recuerda a una de las frases de Rabindranath Tagore. Todos saben que Rabindranath Tagore fue un premio Nobel de Literatura, era de India, era bengalí, y él decía, yo dormía y soñaba que la vida era alegría. Desperté y vi que la vida era servicio. Y serví y vi que el servicio era alegría. Este es el último punto, donde uno llega, digamos, al final de ese recorrido, de esa emoción, pero tenemos muchas emociones. Y cuando hemos podido recorrer todas las emociones que nos están afectando y las podemos llevar a ese punto, nuestra vida se transforma en alegría. Bien, preguntas o comentarios con respecto a todo esto. Entiendo que siempre se quedan callados. Sí, Miguel. Dale, y después, vamos con Miguel. No, te quería preguntar con respecto un poco a eso que dijiste sobre el último, que puede ser que digamos, porque vos estás hablando de, en este caso, estás dando este ejemplo de una emoción, pero puede ser que una persona llegue a este punto del servicio, de dejar huella, de la trascendencia, pero por otro lado, eh, eh, tenga otro tipo de emociones en las cuales no pueda evolucionar o no esté evolucionando, o sea, que pueda ser por un lado, yo me guío en el ejemplo de un amigo que justamente es una persona que es muy espiritual, bueno, no es muy espiritual, pero que tiene ese concepto y tiene ese tema de dejar huellas, de preocuparse por lo demás, pero por otro lado lo veo muy preocupado por otras cosas. Puede ser que se dé en algunas situaciones, pero a su vez individualmente puedas tener otros temas, otras emociones que no puedas mejorar o avanzar. Claro, pasa eso. Hay ciertas emociones que
todavía están trabadas y que uno va a tener que prestarles atención para ir destrabándolas. Y puede que una emoción haya avanzado mucho. Puede ocurrir, y esto alguna vez yo lo expliqué hace muchos años, que una persona en ciertos aspectos de su vida se transforme y evolucione mucho. Supongamos una persona se hace muy eficiente en su trabajo, ¿no? Su trabajo es muy, muy eficiente, muy eficaz, muy preciso, muy bien todo lo que hace. Pero en su relación con, por ejemplo, su pareja, le es un desastre. Entonces, en un área de su vida se ha expandido mucho y en otro ha quedado atrasado. Por eso es que hay un principio psicológico que dice, las cosas marchan bien cuando marchan en conjunto y no aisladamente. Eso significa que todas las áreas de nuestra vida tienen que ir desarrollándose a la par, porque podría ocurrir que uno desarrolló mucho una función, es muy bueno en eso, pero en otros aspectos es muy infantil o muy limitado, porque hubieron otras áreas que no se desarrollaron, se le dio mucho, se hizo mucho hincapié a esa persona en determinados aspectos y otros aspectos quedaron ahí colgados. ¿Se entiende? Entonces las Sí, sí. cosas marchan bien cuando marchan en conjunto y no aisladamente. Pero cuando una persona aprende a hacer algo realmente bien, si luego se ocupa de lo otro, lo va a poder también eh, hacer avanzar, porque ya empieza a tener conciencia de los distintos momentos de proceso. Pero nadie puede evitar los momentos de proceso. Y hacer un buen proceso en determinadas áreas no necesariamente va a hacer que todas las áreas crezcan simultáneamente. De todas maneras, todo esto es bastante teórico, digamos, porque la vida es tan sorprendente que hay personas que sin nunca haber tenido la más pálida idea de lo que ahora estamos hablando, han logrado estos estados y mucho más superiores sin tener mucha idea de nada, simplemente lo hicieron. Y lo hicieron. La vida es una sorpresa. Pero muy buena la pregunta, Miguel, y muy válida. Muchas gracias. Ali, Sí, pensando cuando vos hablabas del eje, ¿no? O sea, sí. ese eje que se marca en una determinada situación y se descubre en una emoción o en una situación, ¿ese es como el eje dominante para todos o los ejes cambian? O sea, Bueno, el eje dominante. se supondría que los ejes van cambiando en la medida en que me voy dando cuenta. Puedo cambiarlo y si me atrevo a correrme de ese eje. Imaginémonos el caso del niñito este que le dijeron que era tan inteligente de chiquito. Y él entonces tiene como eje central de su vida ser inteligente. Soy muy inteligente. Me tienen que mandar, y los padres lo mandan, a una escuela de niños superdotados, porque es tan inteligente que estar con los chicos normales y comunes de otros colegios no le sería suficiente, porque es demasiado inteligente. Ese niño está cargando con un eje de que para todo tiene que estar mostrando la inteligencia. Por supuesto, le empieza a ir mal en muchas cosas, pero tiene que fingir que le va bien, porque él, si es tan inteligente, no le puede ir mal, no puede fracasar. Y en ese proceso empieza a instalarse este eje de la inteligencia. Entonces, toda su vida tiene que girar alrededor de eso, hasta que el día que se dé cuenta y diga, pero ¿y de dónde sale esto que yo tengo que ser tan inteligente? Si yo después me he visto que no soy tan inteligente, que hay otros más inteligentes que yo, más capaces,
¿de dónde me sale esto? Y ahí se da cuenta que él está cumpliendo una fantasía de su madre o de su padre o de su abuelita que le decía que era tan inteligente. Y claro, a él le vino bien ponerse ese ropaje en ese momento, porque le daba autoestima, le daba validación, pero resulta que llega un momento en que te das cuenta que no es tan así la cosa. No es tan inteligente, ni es tan genial. Es más, empieza a descubrirse que es un estúpido por haber hecho eso. Pero bueno, tener que cambiar de eje está bueno. Y si uno puede cambiar de eje y elegir nuevos ejes, está fantástico. Me empiezo a vincular, a relacionar conmigo y con los demás desde otro lugar, lo cual va a estar muy bueno. Pero sí, se puede ir cambiando de eje. El punto es en qué eje estás hoy y cuántas cosas giran alrededor de ese eje. Todos nosotros vamos alrededor de algún tipo de eje. Por ejemplo, yo escuchaba una charla de Sai Baba y Sai Baba le propone a las personas que tengan como eje a Dios. El eje de tu vida tiene que ser Dios, te decía. Todo lo tienes que medir en función de Dios. Pero la Iglesia Católica también. Y te dan una serie de mandamientos para que tú te manejes con ese eje, desde ese eje. Podrían haber otros ejes. ¿Se entiende? Ahora, después vamos a ver en nuestros próximos encuentros, vamos a hablar de los ejes y de en qué momentos de proceso podemos estar para cambiar de eje, qué puede pasar en esos momentos, en esos instantes. Tener un poco de conocimiento viene bien. Bien, preguntas. ¿Qué otras preguntas pueden haber? ¿Comentarios, preguntas, dudas? Humberto, yo voy a tener que repasar, bueno, ya de la clase anterior, el encuentro que tuvimos que no estuve, y detenerme un poquito eh, en cada punto, vamos a decir, porque la verdad que como que estoy bastante confundida. No, no puedo decir que tengo todo claro como el grupo que veo que están todos claros, que no. No Yo creas. no tengo. La verdad que confieso que no tengo nada claro y Y estoy sí. bastante confundida, por eso que creo que voy a tener que retroceder para poder ir Sí. punto por punto y ver cómo lo puedo elaborar para darme cuenta, porque si no, no voy a salir de esta confusión que tengo, que realmente Bueno, lo manifiesta. está correcto eso. Lo que te ocurre es correcto. Está muy bien. Porque estamos incorporando conceptos muy nuevos, estamos llevando mm, a territorios que son desconocidos, hemos usado terminologías nuevas, maneras de leerse a sí mismo que son distintas, es inaugurar todo algo que no es de un día para el otro esto. Por eso está muy bien y muchas personas me lo dicen. Yo veo dos, tres, hasta cuatro veces los videos y me tengo que concentrar y los voy viendo despacio, tomo nota, hago apuntes. Muchas personas me hablan de los apuntes que van tomando y que van armándose esquemas para poder ir Sí, entendiendo todo esto, porque es complejo, pero sí, justamente también un poco está armado así para que uno se ocupe. Si escuchamos muchas charlas por ahí de cosas que ya recontra sabemos, pero no podemos llevar a la práctica. El hecho de que uno ya tenga que comenzar a inaugurar un nuevo lenguaje, una nueva manera de ver y todo,
ya produce una transformación, produce un cambio eso. ¿Ok? Y está muy bien, es correcto lo que te ocurre. No está mal. Sí, la verdad que, es decir, lo importante es, son bárbaras las charlas, como dijeron hace un rato los compañeros acá del grupo. Sí, son todo lo teórico que explicás está fantástico, pero después cómo lo elaboro dentro de mi ser, cómo me doy cuenta de cada punto que fuiste tocando hasta ahora, para ver si realmente eso está, yo darme cuenta que eso está bien elaborado o no, tengo que investigar más, no Claro, sé, eso pasa, sí, ¿no? sí. Esto no es sencillo. Yo se los he dicho, no es sencillo, es muy complejo. Y hay que ver varias veces los videos, hay que tomar notas, sacar apuntes, pensarlo y sobre todo entrar en el proceso de la autoobservación, porque todo esto que acá yo hablo es producto de la autoobservación. Por eso estamos hablando permanentemente el proceso de autoobservación, hablamos de las rotondas, porque las rotondas son las que me van a ir llevando a verme, a darme cuenta. Bueno, Silvia, Una consulta por una cuestión de orden. Yo me había quedado en el encuentro anterior como número 8 la transformación, y hoy vimos proyección, trascendencia y servicio, y me falta algo en el medio, porque del 8 al 12 me falta uno. ¿Qué me perdí? a ver, oh, que ya a mí mismo se me pasó. Me parece que la integración es el Ah, 9. puede ser, que iría antes Después de transformación, transformación, integración, integración. claro, Ay, y después sí, ¿son el dos momentos separados? Son dos así lo momentos tengo yo. El distintos. 7 es la Sí, son dos momentos resistencia, 8 distintos. transformación, 9 de Mm, integración. Puede ser, entonces me faltó eso. Era eso nada más porque como que se me estaba repasando y me faltaba claro. Sí, ya hoy día algo hemos ahí. terminado con los 12 momentos del proceso. Empezamos con la condición, que fue cuando iniciamos, la fusión, división y así sucesivamente, hasta llegar ahora al servicio. Yo les decía hoy antes de que iniciáramos la grabación que yo he comenzado a ver las cosas más como unas ceremonias más que como un ejercicio. Porque la ceremonia tiene características mucho más interesantes que pensar en un ejercicio. La ceremonia nos involucra mucho más que un ejercicio. En la ceremonia tengo que meter el cuerpo, la emoción, el pensamiento y actos. Entonces la ceremonia me parece mucho más interesante. Eh, las ceremonias son profundamente poderosas porque habitualmente, en este caso, las ceremonias que estoy proponiendo son ceremonias que serían como rituales de liberación. Es una danza entre el gesto, la conciencia, entre el cuerpo, la palabra y lo simbólico. Porque en toda ceremonia hay elementos simbólicos que participan. Y por ejemplo, hay una tarea que suelo dar a veces, que es la tarea de escribir con la mano izquierda. Escribir con la mano izquierda, ¿no? En letra cursiva. Y la propuesta que vincula
la escritura cursiva y mano izquierda es un acto muy poético de activación del hemisferio emocional y creativo, y esto permite el ingreso a zonas que el lenguaje habitual mantiene resguardadas. Todo esto se ha estudiado en la neurobiopsicología. No es un invento mío. Y que uno lo pueda acompañar con una lectura vibracional de ritual y ofrecer una expansión simbólica si uno lo desea. Esto es muy, muy interesante. Por ejemplo, la lectura vibracional del ritual de escribir y quemar. Escribir siempre es muy importante. La mano izquierda y letra cursiva es una apertura, por ejemplo, al inconsciente emocional. Y lo cursivo como trazo, que no corta, sino que fluye, aquí la palabra se desliza en vez de imponerse. La palabra se va deslizando, no se va imponiendo, tú con cortes. Sí, Luisa, ¿querías decir algo? Una pregunta, ¿qué pasa con los zurdos? Mis dos hijos son Escriben con la mano derecha. zurdos. Escriben con la mano derecha. Ah, sí. Sí, Ah, porque la idea es estimular gracias. y activar otra área cerebral. Estamos estimulando otras áreas nerviosas, otras áreas musculares, otras áreas en el cerebro. Estamos poniendo un lenguaje, estamos poniendo conciencia en lo que la persona está haciendo. Hay todo un acto, todo un rito, ¿se dan cuenta? Es una ceremonia. Y si a eso luego la persona, por ejemplo, en este caso, hace la persona primero una lectura mental y después en voz alta. La transición del lenguaje interno al lenguaje externo es un punto muy importante, porque uno lo pasa, como diría Lacan, por el desfiladero del lenguaje. Cuando nosotros podemos sacar lo interno y lo pasamos por el desfiladero del lenguaje, lo traemos al cuerpo. Por eso es que yo les digo, no, no lo piensen, tráiganlo escrito y lo hablamos, porque ahí entonces cobra cuerpo, porque pasa por el cuerpo. Y el cuerpo se convierte en un canal de nombramiento y de testigo. Leer en voz alta es pronunciar el hechizo de transformación. Esto es, esto es muy interesante. Y quemar, el rito de quemar, con todo lo que significa el fuego, el bollo que uno hace en la mano y lo aprieta, en el caso de esa ceremonia, no todas son así. Las distintas ceremonias tienen componentes diferentes, porque apuntan a cosas distintas y a áreas distintas psíquicas. Pero estamos hablando de la tarea de escribir con mano izquierda y quemar, o mano derecha, llegado el caso, ¿no? Entonces el papel que se lee, luego se aprieta, se estruja con la mano, y el bollo apretado es símbolo de lo reprimido que por fin se expresa. El fuego alquimiza, pero el detalle de no respirar el humo que salga indica una conciencia de no reabsorber lo transmutado. Qué bueno. Y el hecho de mirar el fuego con ojos brillantes habla de estimular una emoción del entusiasmo, porque miramos el fuego con ojos brillantes. ¿Y qué estamos estimulando? Estamos estimulando una emoción especial, que es la emoción del entusiasmo. Entonces estoy entusiasmado por esto de lo que me estoy deshaciendo. Fíjense la simbología que estoy incorporando en ese minuto. Esparcir las cenizas vuelve lo quemado a la tierra, o sea, lo transformado va a ser abono. Esto no es destrucción, es fertilidad para lo nuevo.
Y el brindis final que uno hace, que brinda y agradece, es reconectar con lo placentero, sin culpa. El cuerpo celebra su liberación, porque acá lo importante no es lo que se bebe, sino que se elija desde el deseo. ¿Qué es lo que a mí me gusta? Por supuesto, siempre les digo, miren, no estamos hablando de una botella de vino, ni de un champán, ni de una cerveza. Estamos hablando de beber un té, unas hierbas finas. Y desde luego el papel, no es menor el tema del papel, representa la parte de mí que aún cree que si no cumplo no soy suficiente. Y esta frase puede ser creada por la misma persona en cada jornada, cambiando su foco según lo que a la persona le emerja. Entonces muchas veces, muchas personas me dicen, yo además de quemar esto, quemé esto otro. Correcto. El tema es cómo se organiza la frase que se va a quemar. Porque las frases que se van a quemar, yo las organizo desde la neurolingüística. No es cualquier frase, de cualquier manera. Si ustedes miran, en ninguna frase que yo doy aparece la palabra no. Porque el inconsciente no registra el no y lo toma como sí. Si uno dice, no quiero llegar tarde al trabajo, es como si el inconsciente le estuviera diciendo, llega tarde al trabajo. Entonces no usamos la palabra no, le damos un significado a la palabra de tal manera que la frase cobre determinada fórmula lingüística que sea válida para el proceso. Entonces no es tan, digamos, tan al azar lo que se va haciendo, tiene todo un fundamento. Y por supuesto también hay como un poema escrito al respecto, que tiene que ver con esto que a veces yo se los doy a algunas personas, ¿no? Por ejemplo, a una persona le puedo decir que cuando tome el papel para escribir, diga, hoy tomo este papel como espejo. Con mi mano izquierda, la del alma que recuerda, trazo letras que se deslizan como un río, con la cursiva que canta lo no dicho. Entonces va a depender qué persona sea y cómo uno puede ir organizando las distintas ceremonias. Por eso es que cada vez yo lo veo menos como un ejercicio y lo veo más como una ceremonia. Muy bien, eso por un lado. ¿Se entiende entonces lo de por qué las ceremonias y no lo veo como ejercicio? Así que de ahora en más, yo voy a empezar a dar más ceremonias que ejercicios. Son rituales. Y lo veo que hay otros que también lo han hecho. Por ejemplo, cuando uno ve lo que hace Jodorowsky de alguna manera hace una especie de ceremonia. No es un ejercicio. Le da a una persona una ceremonia específica para esa persona. Pero sí hay ceremonias que se pueden ir ajustando a las distintas necesidades que una persona puede estar teniendo en ese minuto.
También quedó pendiente el otro día cuando se cortó internet el tema de que yo le llamo el arte de comprender antes que perdonar. Porque todo el mundo habla del perdón. Y para mí el perdón, no voy a decir no existe, pero para mí es la consecuencia, que no es necesario ni decir es perdón, de la comprensión. Y yo siento que muchas veces se le otorga al perdón un lugar central en los procesos de sanación. Que a todo esto yo tampoco hablo de sanación. Estoy empezando a hablar de autoconocimiento. Cuando uno se autoconoce no tiene más nada que sanar. Empieza a comprender, empieza a darse cuenta, y por más que haya una herida, por decirlo de alguna manera, esa herida no está condicionando a la persona que comprende, ya la comprende. Entonces, al perdón se le otorga un lugar central en los distintos procesos de sanación, como si fuese una meta obligatoria. Tú tienes que llegar al perdón. Un destino al que hay que llegar para considerarse liberado. Sin embargo, en mi experiencia y en la de muchas personas que acompaño, el perdón no es un punto de partida ni una exigencia ética, digamos, sino más bien una posible consecuencia de un proceso mucho más hondo, que es el de la comprensión. Para mí, perdonar, si es que llega, es la resultante natural de haber comprendido. Comprender no significa justificar ni minimizar el daño, sino poder ver la situación en toda su complejidad, en el contexto, las historias previas, los mandatos heredados, las limitaciones humanas del otro y también las propias. Y comprender implica recuperar el relato propio desde un lugar de conciencia y desde ahí aflojar la carga. Cuando el foco está en comprender en lugar de deber perdonar, se abre un espacio más humano, más amable con el propio ritmo y con el otro. Porque solo cuando algo se ha decantado internamente, cuando uno lo ha podido resignificar desde adentro, puede aparecer, si aparece, eso en algunos que llaman perdón. Y si no, al menos se ha transformado el vínculo con lo vivido. De todas maneras, hay una gran cantidad de autores del mundo de la psicología que han dejado de hablar del perdón. Esto que les comento es como una especie de síntesis y tiene un respaldo profundo tanto en la práctica clínica como en la teoría psicológica contemporánea. El perdón auténtico no suele ser un acto voluntarista o moral, sino una consecuencia natural de haber comprendido profundamente lo vivido. Desde la psicología de la comprensión, se reconoce que el proceso comienza por reconocer el daño, o sea, validar el dolor.
Yo reconozco el daño, valido el dolor. Ha habido un dolor. Hay que comprender el contexto, las motivaciones del otro, las propias vulnerabilidades, los sistemas familiares o culturales que están influyendo. Y es necesario resignificar la experiencia, darle un nuevo sentido que no niegue lo ocurrido, pero que permita integrar la vivencia sin quedar uno atrapado en ella. Y solo después de todo este recorrido puede emerger lo que llaman el perdón como una posibilidad, no como una obligación. Hay un artículo de La mente maravillosa, que es un libro, en donde dice el perdón es una reestructuración del yo. Un proceso que permite soltar el rencor y avanzar hacia una versión mucho más libre de uno mismo. ¿Querías decir algo, Ali? Puede ser que en el último momento de la vida de una persona alguien exprese, yo he perdonado a todos aquellos que me han hecho mal, o sea, como ese perdón del último momento, es como puede ser eso también. Pienso que es una intención, pero eso Ajá, no significa, por lo que acabas de terminar de decir, perdono a todos aquellos que me han hecho mal, que él todavía está atrapado en el mal que le han hecho. claro, Entonces, claro, un perdón de la boca para afuera, ¿no es cierto? No ha claro, habido un proceso de en qué consistió el mal, cómo fue, qué fue lo que aconteció, en donde él no hubo una comprensión de lo que aconteció. Es claro, distinto, por la forma de sí, expresarlo. sí, en este caso por la forma en que tú me estás diciendo que dice una persona, pero sería Sí, distinto que una persona en el momento que se está muriendo diga, sí, reconozco todos sí, los males que puedo haber hecho, los ah, reconozco y me hago cargo. No estoy pidiendo que me perdonen, me estoy reconociendo yo los daños que he hecho. Yo. claro. Ujú, gracias. Y este enfoque de este libro que se llama La mente es maravillosa, creo que por ahí lo tenía Sole al libro que estaba leyendo, quizás lo puede compartir, un libro muy, muy lindo, en donde se plantea que el perdón es una reestructuración del yo, pero no va a venir una reestructuración del yo por decirte perdono. Va a venir una reestructuración del yo si hay un proceso de, de reflexión sobre lo acontecido, si hay una comprensión de lo que aconteció y poder ocuparme de esa comprensión en detalle y hacer las ceremonias adecuadas para o perdonarme a mí mismo, porque a veces es peor la condena que se da uno a sí mismo que la que le pueden dar los demás. Entonces, yo pongo mucho más el enfoque en la comprensión como llave de transformación y no tanto en el tema del perdón. Y esto lo vuelve profundamente respetuoso con los tiempos y los procesos que puede tener cada persona, porque no todo el mundo puede hacer las cosas de la misma manera, ni a la misma velocidad, ni en los mismos tiempos. Cada uno tiene sus tiempos. Y desde luego en la ciudad de las emociones, yo he puesto una versión del mirador de la comprensión.
que uno puede incorporar a su ciudad de las emociones, como si fuera un lugar que le llamo el mirador de la comprensión. Y es el mirador porque es donde uno va a ir a mirar. Es como un espacio reflexivo, profundamente vinculado a la mirada que tiene la idea del perdón, pero no parte de perdón. Será que quizás se llegue a eso o no. Y es un lugar donde el perdón no se exige, se contempla. Entonces uno puede ubicarlo en una colina serena, lejos del bullicio de los mandatos y las expectativas. El mirador de la comprensión ofrece una vista panorámica de las historias que han ido marcando a esa persona. Desde acá no se juzga ni se corrige el pasado, se observa, se escucha y luego se resignifica. Hay algunos elementos simbólicos que se pueden tener, como puede ser un banco de piedra donde cada uno deja una piedra con su historia. Fíjense que muchas personas van y dejan cosas en lugares que consideran especiales, o una carta, o los anillos, o una llave. En distintos lugares del mundo se hace eso. Y se dejan objetos, como cuando se va y se tira a la fuente de los deseos una moneda. Entonces uno puede tener un lugar donde haya un banco, donde uno pueda ir a dejar una piedra con su propia historia. Puede haber una brújula suspendida en el aire que señala hacia adentro, no hacia afuera, sino hacia adentro. La brújula es ir hacia adentro mío en la búsqueda de la comprensión. Y una placa que diga, aquí no venís a perdonar, acá venís a comprender. Y a veces solo a eso, porque el perdón nunca se puede imponer, se revela si llega. Y por supuesto que la emoción del perdón es una emoción muy poderosa, pero no necesariamente uno tiene que ir en la búsqueda de eso, porque si no, no va a llegar. Es una consecuencia. Sí, Ali, ¿querías decir? Sí, estoy un tanto pesada hoy. Cuando decís esto que decís del banco, de la ceremonia, de la piedra, de la placa, ¿eso lo estás diciendo que tiene que materializarse esos objetos o es como, eh, o sea, que elegís un banco en algún lugar y cómo, no me quedó claro eso. Bueno, tú Como, puedes tenerlo a nivel simbólico en tu casa o tú puedes tener como un altar, digamos, que representa bueno, el lugar, el faro de la comprensión. Entonces tú puedes tener incluso un faro con una vela encendida y en ese faro tú lo vas a poner en un lugar donde vas a armar como una mesa o un altar donde tú vas a trabajar la comprensión de determinada situación. Ese lugar vendría a ser como tu banco de piedra, donde cada uno tú depositas ahí una piedra, pero también hay un ritual que uno puede hacer ahí. Entonces uno puede escribir en un papel la historia que a uno le duele, la observa sin apuro
y luego la deja rodar, como quien diría, cuesta abajo, hasta el lago que nos juzga. El lago que nos juzga puede ser una bandeja con agua. Entonces tú escribes, haces un, como un rollo con lo que has escrito y lo vuelcas en el agua, que vendría a ser el lago que nos juzga. Y luego tú puedes beber una infusión suave que simbolice la capacidad de digerir lo vivido. Entonces tú acá estás usando distintos elementos para trabajar la comprensión de un suceso. Lo escribes. Hay personas que me dicen, ¿y cuánto tiempo tengo que escribir? Escribí 3, 4 minutos el tema y después me dicen, mira, escribí 5 hojas. Ya no fueron 3, 4 minutos, se pasó una hora escribiendo porque le empezó a salir, a salir, a salir, a salir, a salir y luego eso lo hizo así como un rollo y lo sumergió en el agua. Y uno lo deja ahí en el agua. Y luego uno toma algo, un té, algo que representa lo que ya se ha disuelto. Uno ahora toma un té, toma una infusión que me representa eso. ¿Se entiende? Entonces las ceremonias van siendo distintas para cada caso. Yo este, les transmito de alguna manera los elementos simbólicos que uno tendría que usar, pero uno los va a adaptar a la situación en la que está. Esto para que no me tenga que estar llamando a mí para que les diga que les haga la ceremonia, ¿no? Yo lo suelo hacer con los pacientes, esto. Pero cada uno de ustedes puede ir armando sus propias ceremonias. Y eso les va a ayudar a transformar y trabajar sobre sus propias cosas internas. Van a poder tener muchas herramientas, muchos elementos para trabajar sobre ustedes. Yo les estoy dando herramientas. ¿Ok? Sí, Ali. Es como decir, cuando yo pongo en acto algo, como una actuación de algo, que parecería que se impregna en uno eso Claro, y, y, y se lleva de una manera a la conciencia. lo que está en la conciencia a nivel abstracto, lo bajas a la materia. Y cuando lo bajas en la materia se metaboliza. Y lo metabolizas con distintos actos simbólicos. Entonces utilizas el agua. ¿Mm? Claro. Acá estamos hablando de la brújula suspendida. Hay muchos elementos. Si ustedes miran una iglesia, ¿cuáles son los elementos simbólicos que utilizan? Van a ir encontrando montones de cosas que son símbolos. Cuando apenas llegas, entras a la iglesia, lo primero que haces es mojarte la mano con agua bendita. Te persignas con agua bendita, tocas agua bendita, tocas agua. Ya te están dando un elemento ahí. Y por supuesto ahí es incienso. O sea que acá está el elemento aire. Y se supone que están las velas. A veces tienen esos cirios pascual prendido, con un velón gigante que lo tienen prendido todo el tiempo, que representa el fuego. Y está la palabra del sacerdote. Y están los actos físicos que uno hace, que uno se para, que uno se sienta, que uno se arrodilla. Todos van siendo actos físicos. Incluso al final te dan la hostia. El cura mismo toma la sangre de Cristo. Entonces, todos estos actos simbólicos están impactando en el psiquismo, están hablándole a tu inconsciente, está lleno de figuras, está, no sé, la crucifixión de Cristo la tienen en cuadros, hay otros santos puestos en el lugar, está la Virgen, hay un montón de elementos simbólicos muy importantes. Y después está lo imponente que puede ser la iglesia, con sus vitrales, con su altura,
con las columnas, con todo esto que es muy, muy representativo. Y si observan, perdona que una observación, si observan los vitrós que hay en algunas iglesias, van a ver que hay muchos mandalas. Claro. Entonces, todo eso simbólico está ingresando en uno. Mm, Es un impacto muy fuerte. Yo hace unos años atrás tuve oportunidad de estar en un templo hindú, que bueno, que era una maravilla el templo. Ese estaba todo hecho de mármol, con piecitas chiquitas que las habían ido uniendo unas con otras. Todo el templo era así. Yo lo he puesto en mi Facebook, lo tengo como imagen, ese templo. Uno entra al lugar y entrar al lugar nomás, por la simbología que hay dentro, que es prácticamente nada, pero la forma del lugar ya te produce un impacto en el alma. Está hecho de tal manera que entras y te produce un impacto. Te invita inmediatamente a la intimidad. Es algo que te conecta automáticamente con la intimidad. Y la intimidad nos hace vulnerables. En todas las relaciones en donde hay intimidad, hay vulnerabilidad. Entonces acá nos ponemos vulnerables en esta intimidad. ¿Con quién? Con la presencia de lo divino, con la presencia, en este caso era de Krishna o de Buda, no recuerdo ni de quién era, pero te pone en contacto con algo muy íntimo y abre tu vulnerabilidad. Y cuando a uno se le abre la vulnerabilidad, a uno se le abre la intimidad y se le abren las heridas. Por eso uno puede en esos momentos sentarse ahí y comenzar a llorar, Mm, porque empiezan a brotar espontáneamente las lágrimas, porque uno está exponiendo las heridas más profundas. Entonces, todos mm, estos hechos simbólicos son sumamente importantes, porque son una llave que nos abre hacia lo más profundo. Y están en juego ahí lo que Jung diría los arquetipos. Sí, Luisa, querías comentar algo. Sí, es un comentario que hasta hace poco nunca por conocimiento no le daba importancia a esto de las ceremonias, o sea, me parecía como que era algo superfluo, porque, bueno, justamente por desconocimiento, ¿no? Y Claro, pensar como que lo que vos decís en la iglesia, que uno se arrodilla, se para, tomarlo como en algo automático, porque realmente no sabía, pero cuando empecé a trabajar con vos y me empezaste a dar estas herramientas, ceremonias, realmente quedé maravillada del efecto que hacen. Es increíble. Eso, ¿no? Quería comentar eso, ¿no? Que realmente qué valor importante que tienen, ¿no? Para claro. poder transformarnos. Por eso yo creo que hay que trabajar mucho más con ceremonias y yo no lo planteo como ejercicios de ahora, lo empiezo a plantear como son ceremonias. Uno tiene que tener ceremonias. Además, la ceremonia invita al respeto, nos pone en contacto como con lo más sagrado nuestro, nos conecta con nosotros mismos. Y si uno puede armarse espacios de ceremonia, está genial. Lugares en la casa donde uno hace una ceremonia. Hay muchas personas que, por ejemplo, en sus casas tienen como una pequeña grutita con una virgen y van ahí. Y cuando Mm, están mal, van y se sientan ahí, frente a esa gruta, ¿no? Con esa virgen. No importa cuál sea el santo de la devoción de uno, importa que el efecto que en uno produce. Porque todos hemos internalizado seres espirituales de alguna manera.
sean vírgenes, sean santos, sean patronos, qué sé yo, lo que fuera, sea Buda, Cristo. Lo importante es que eso tenga un valor para uno espiritual, porque esa fuerza espiritual es el ser. El ser es espiritual, somos esa vibración. Creo que nunca en ningún lado hablé de todo lo que significan las ceremonias, creo que es la primera vez que lo hago, de comentar todo esto de la ceremonia, ¿no? Por más que vengo haciendo años y años y años ceremonia. El sanador interior también era una ceremonia. Y hasta nos hizo construir un lugar de ceremonia Claro, construimos un en lugar su de espacio. ceremonia. Sí, sí. Mm. Hicimos con ladrillos un círculo. ¿Mm? Y en una época hasta construimos los cuencos para quemar. Hicimos en Capilla, Ali, vos te debes acordar, Alicia Malalán, que hicimos ahí en Capilla, hicimos hasta un horno en donde cocinamos los distintos cacharros de cerámica que hicimos. Y los cocinamos ahí, hicimos hornillos, cada uno armó sus hornillos para las ceremonias. Y cada uno se llevó su hornillo para la ceremonia. Te debes acordar, Ali, perfectamente de eso. Sí, sí, estuvo muy bueno y incluso después fueron al Paso del Indio a recoger elementos de la naturaleza para ubicarlos, ¿no? Ujú. Sí, Sin hablar de ese tema, lo fuimos haciendo al transcurso de los años. claro. Sin haberlo hablado así como lo estoy hablando ahora, lo hemos estado haciendo. Sí, también fuimos a la orilla de un río, ahí también hicimos unas ceremonias. Hemos hecho en montones de lugares ceremonias. Sí. Mm. Pero bueno, ahí en Capilla hicimos eso esa vez. Creo que fue la primera vez que fuiste, Ana, a un sanador. O no sé si a ese sanador fuiste. No, a ese no. Al primero que fui fue cuando hicimos que también fue de ceremonia de los tambores en Ungamira. Mm. Aprovechamos ese evento y después hicimos el sanador. Ese fue el primero ahí en Capilla. Después fue en su espacio. Claro. Mm. Bueno, muy bien. ¿Algún otro comentario o alguna pregunta de todo esto? Mi sugerencia es que vuelvan a verlos, a, a los videos. Por eso les envío el link, ¿no? Yo tengo una duda para determinar un poco el término, porque en uno de los pasos habla de proyección, ¿verdad? Sí, Está. Yo tenía entendido que por ahí proyectar es esto, lo que tiene uno en el otro, pero esta proyección no es esa, tiene que ver con la creación, lo que usted llama de la ciudad del futuro. O sea, poder también tiene que ver proyectar. con esto, con la proyección de la ciudad del futuro, ¿no? En donde uno puede construir la ciudad del futuro, porque la idea no es solo que nosotros vamos trabajando y nos vamos liberando de las cosas que nos han ido condicionando, lo que hemos ido absorbiendo en la venida de los constituyentes, sean mandatos, creencias, sea lo que fuere, sino también poder ir teniendo una imagen de hacia dónde quiero ir, de cómo quiero construir esa ciudad mía del futuro, ¿no? Porque no voy a vivir más en la que vivía. Quizás algunas Claro, cosas me resultan buenas y las sostengo, ¿no? Como cuando uno mantiene edificios históricos, por decirlo de alguna manera, ¿no? O reliquias de cosas antiguas
que sirven para el museo. En la ciudad de las emociones también hay una parte en donde les propongo la construcción del museo y qué cosas llevaría al museo, que son cosas que han sido significativas para mí, aunque hoy día no me sirvan, pero me han sido válidas, ¿no? Sí. Porque han contribuido a mi proceso, ¿no? Entonces, bueno, O sea tenemos que, en la ciudad de las emociones un museo. Perdón, ¿cómo? no, que tiene que ver con la creatividad, más que nada, no con cuestión de crear un espacio y una vida nueva. Tiene que ver directamente con eso, la proyección esta. Claro, claro, en la ciudad del futuro es como quien dice, eh, hay que diseñar la ciudad del futuro, es dejar atrás la ciudad que se constituyó automáticamente y comenzar a decidir conscientemente y voluntariamente la ciudad en la que quiero y elijo vivir. Entonces es la ciudad de las emociones a futuro, de alguna manera. Entonces pasamos del urbanismo automático a la arquitectura consciente, porque la ciudad heredada tiene barrios formados por reacciones condicionadas, la rotonda del juicio, el túnel del silencio, la torre del deber, todo esos son cosas de la antigua ciudad, digamos, ¿no? La nueva ciudad nace cuando elegimos qué calles conservar, cuáles transformar, cuáles renovar y cuáles ya no transitar más. Ya no se construye desde la repetición automática o mecánica, sino desde la autoría. ¿Qué emociones quiero que tenga mi casa en mi ciudad? ¿Con qué emoción quiero vivir diariamente? Es un diseño donde el deseo, la calma, el coraje y la ternura deberían tener como avenidas centrales, ¿no? Y no todo se trata de crecer, sino también como de reforestar vínculos, reparar esquinas rotas y también darle espacio al descanso, ¿no? O sea, fortificar relaciones, por eso digo algo de reforestar vínculos, ¿no? Hay plazas para la pausa, estaciones para la escucha y mercados en donde se intercambian miradas profundas, en donde se intercambia intimidad. Y cada dispositivo de la ciudad es una metáfora, es un ritual, una visualización, es una herramienta arquitectónica. Son los elementos de mi ciudad, de la arquitectura de mi ciudad. Y uno es un urbanista emocional y tener la capacidad de crear apps simbólicas que den lugar a nuevas formas de conexión. Y uno puede soñar juntos con otras personas cómo sería el nuevo plano de esta ciudad. Entre todos podríamos elaborar un plano de una ciudad ideal
para cada uno de nosotros y apuntar a vivir en esa ciudad en nuestro interior, que contemple todos los elementos necesarios para uno llevar una vida más feliz. Que ya no sea la ciudad en la que me tocó o que se configuró espontáneamente, sino donde uno puede poner los distintos elementos que uno considera necesarios para sentirse bien y sentirse feliz. Uno hasta se podría armar una especie de maqueta simbólica de esta ciudad por desarrollar, como hacen los arquitectos, que desarrollan primero una maqueta y dicen acá quiero que esté tal cosa, acá tal otra, así, así. Una especie de urbanismo emocional. Algo así por el estilo. Lo que es la ciudad del futuro. Bueno, muy bien. No sé si hay algún comentario, alguna sugerencia con respecto a la ciudad, qué otras cosas poner, una pizzería, un cine. Una heladería. Está bueno. Por favor, que no me falte la heladería. Un teatro sería hermoso para ver cómo actuamos nosotros mismos. Mm, sí. Bueno, muy bien. Si no quedan más comentarios o preguntas, creería que por hoy vamos a ir llegando hasta acá. Bien. Es como que cada vez se va haciendo todo más profundo, ¿no? Todo más, no sé cómo es la palabra adecuada, más intenso, como que va, eh, cada encuentro en lo personal es más significativo. No sé por qué a mí me pasa eso, es como que quedo como con la mente así en algún lugar y ida, como ya van 3 encuentros que me pasa eso, como muy intenso, ¿no? Mm. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por los comentarios, Ale. Sí, estimo que si uno trabaja con todo esto, va a tener muy buenos resultados. Está pensado para que sea así, está armado de esa manera. Por eso yo siempre les dije que es un taller proceso, más allá de que el proceso no es tan sencillo, porque uno implica mucha autoobservación, muchísima autoobservación. Esto sería como un laberinto, donde uno tiene que ir buscando los caminos para salir a la libertad Claro, del propio. uno va a ir encontrando en las distintas rotondas en las que se va encontrando los elementos que están participando en esa rotonda. Y si uno empieza a tener más claridad con respecto a la rotonda, si uno hace el uso de los 4 pilares que sugerí desde un primer momento, uno acaba a cobrar más sentido todo esto. Porque yo no puedo desarrollar todo de una, tengo que ir de a poco mostrando las distintas facetas de todo esto. Entonces, los 4 pilares para construir los puentes empiezan a ser muy importantes. Empiezo a tener que tener claridad, que es el primer pilar. El segundo pilar es la regulación emocional, ¿no? Cualquiera sea la emoción, existen estrategias para regular la emoción, di varias estrategias, pueden haber muchas más. Después está el sentido, o sea, para dónde quiero orientar el puente que tengo que construir. Y después están las ayudas, que las ayudas también son las ayudas profesionales que pueden haber,
pero también las ayudas de amigos, de conocidos, de familiares, muchos que nos pueden dar una mano en todo este proceso. Pero como nosotros no nos estamos entregando a la mano de alguien, sino que estamos haciéndolo por nosotros mismos y para nosotros mismos, tenemos que hacernos muy conscientes de esto. Todo el proceso es hacerse consciente. Por ahí pasa todo. Conciencia, claridad, darme cuenta, y regular las emociones, cualquiera sea la emoción. Bueno, muy bien. Creería que seguiremos el mes que viene. Ya vamos a ir a la al penúltimo encuentro. Después vendrá el último y ahí terminamos en el mes de septiembre con esta segunda parte de la ciudad de las emociones, las que son las emociones complejas. Y luego empezaremos a abordar, probablemente a partir de octubre, lo que llamamos emociones trascendentes, en donde ya empezamos a ver que este último paso, o estos últimos 3 pasos, ya tienen que ver con las emociones más trascendentes. Te dan lugar a que nazcan emociones que no son espontáneas y que no están en el acervo de lo que vivimos diariamente para aprenderlas, sino que emergen de nuestro interior. Es una experiencia profunda y personal. Por supuesto que hay mucho escrito al respecto de esto y hay quienes sí, por supuesto, han llegado. Pero uno no tiene que confundir lo que son las emociones básicas con las emociones complejas y con las emociones trascendentes. Así que a todos les digo que tengan un muy buen fin de semana y que estén todos muy, muy bien y muy agradecidos de que participen de estos encuentros. Así que, chau, chau y muy buenas noches. Chao, Chao. chao. Gracias Muchas igualmente, gracias. Humberto. Y feliz Día del Niño para Gracias. aquellos que Sí. todavía lo son. Exacto. Sí, Día sí, para sí. todos. Muy Gracias. bien. Gracias. Bueno, que estén Chao. muy bien. Chau, chau. Muchas gracias. Chao.